Donald Trump anunciará el 8 de julio de 2026 la existencia de extraterrestres. Por primera vez en la historia, un mandatario, un presidente de Estados Unidos, ya lo ha hecho anteriormente Obama, pero esta vez será un acto solemne, un comunicado a la humanidad, una rueda de prensa, un mensaje, un ultimátum a la Tierra. Existen seres e inteligencias no humanas. Esto se revelará en 2026, el 8 de julio, coincidiendo con el aniversario del caso Roswell, en México, y pocos días después del Día Nacional de Estados Unidos. Con esto, Trump podrá encauzar la ley marcial y postularse para un tercer mandato, lo cual es anticonstitucional, pero gracias a la ley marcial que aplicará con esta revelación, más la tercera guerra mundial en la que estamos, y el caso Epstein, pues estas tres revelaciones podrá prolongar esta eventualidad. Hemos accedido a la noticia de este particular por las declaraciones de la nuera de Trump, Lara Trump, vinculada al sionismo neomesiánico, a los sionistas judíos mesiánicos, que es una hibridación entre cristianismo evangélico y sionismo reformado y cristianizado. Lara Trump, la mujer del hijo de Trump, ha dicho públicamente que su suegro, Donald Trump, prepara para el 8 de julio este mensaje, este ultimátum a la Tierra, como aquella película de Ultimátum a la Tierra, este mensaje a la humanidad, este mensaje mundial, confirmando la existencia, lo que ya se sabe, ¿no?, en la élite y en círculos conspirativos, de la existencia de superiores desconocidos, que ellos ya van a decir definitivamente que no vienen de otros planetas, sino que están aquí, pero en otra dimensión, y que interactúan, porque van a sacar a la luz cosas. Lara Trump lo ha dicho, familia de Trump, pero también lo ha dicho el amigo de Trump, Christopher Lee, cineasta, documentalista, autor de documentales esotéricos y sobre ufología, sobre el Grial, sobre la búsqueda del Grial. Ha dicho que alguien que no puede revelar su nombre, un insider de la Casa Blanca, que puede ser el mismo Trump, un insider de la Casa Blanca, le ha comunicado, le envió una carta explicándole lo mismo que decía Lara Trump, pero con todo lujo de detalles, ampliada esta exclusiva de Lara Trump que nos ha comunicado Christopher Lee. Christopher Lee remitió estas informaciones al diario Daily Mail, al diario británico Daily Mail, que es un diario de pago, y él mismo en su cuenta de X, de Twitter, pues hizo público el extracto entero de este documento, de este artículo que él escribió para el Daily Mail, que es un resumen de la carta que le envió este insider. Vamos a leer este documento publicado en el Daily Mail por el director de documentales y de cine ocultista, amigo de Trump, Christopher Lee. Leemos, abrimos comillas. Me han informado de que el presidente Donald Trump anunciará que el gobierno de Estados Unidos confirmará que ciertos encuentros con fenómenos aéreos no identificados implican, ya no los llaman ovnis, implican tecnología y naves de origen no humano. El presidente afirmará que décadas de evidencia, incluidos materiales recuperados y testimonios de testigos presenciales procedentes de personal militar altamente creíble, han sido analizadas rigurosamente por expertos científicos y de inteligencia, lo que ha llevado a la conclusión inequívoca
de que algunos incidentes no pueden atribuirse a ninguna tecnología humana conocida, ni nacional ni extranjera. Ahora va a enumerar esos ejemplos de actuaciones no humanas documentadas, de inteligencias no humanas. Seguimos, abrimos comillas. El presidente Trump destacará varios casos bien documentados, entre ellos el encuentro. Es decir, Trump en esta rueda de prensa mundial se va a presentar con una serie de asesores, de informes y de material. No va a ser simplemente una rueda de prensa, un discurso, ¿no? Va a ser una exposición de documentación hasta ahora opaca y que la versión oficial tapaba. El presidente Trump destacará varios casos bien documentados, entre ellos el encuentro del 2004 del US-Nimitz Tic-Tac, los incidentes Go Fast y Gimbal de 2015 del US-Roosevelt y el histórico Roswell de Nuevo México, incidente de 1947, precisamente en este 8, fue en un 8 de julio. Confirmará que el análisis forense de vehículos recuperados de origen extramundano y de biología no humana ha establecido su procedencia extraterrestre, marcando el primer reconocimiento oficial de esta realidad por parte de un líder mundial. El presidente explicará que administraciones anteriores mantuvieron el secreto debido a preocupaciones de seguridad nacional, incertidumbre tecnológica y miedo a la reacción pública. Subrayará que él es el primer presidente en autorizar una revelación completa, porque el pueblo estadounidense merece transparencia, la estabilidad geopolítica actual lo permite. Bueno, esto ahora mismo está desfasado, y los recientes esfuerzos bipartidistas en el Congreso han creado el marco necesario para una revelación responsable. El presidente Trump anunciará pasos inmediatos hacia la desclasificación de archivos relacionados, la ampliación del estudio científico mediante una nueva fuerza de trabajo interagencial y la cooperación internacional con naciones aliadas. Y declarará, y él mismo le pone las comillas, que el propio Trump dirá este enunciado, según este insider, que seguramente es el mismo Trump. El enunciado con el que cerrará el discurso y la batería de pruebas que ofrecerá junto a científicos de alto nivel, dirá Trump lo siguiente, abrimos comillas. Esto no es una amenaza, es una oportunidad para unir a la humanidad en la comprensión de nuestro lugar en el universo. Cerramos comillas. Coincidiendo con la película de Spielberg en 2026, que pronto se va a estrenar, y el documental de Amazon Prime Video, La edad del desocultamiento, en el que aparece también el republicano Ted Cruz y el insider Lizondo, militar y de la CIA, pues se cierra este círculo con y después lo que ha dicho Obama, se cierra con estas previsibles y ya anunciadas declaraciones de Trump, que además le permitirán la ley marcial seguramente, y prolongarse en un tercer mandato. No es casualidad que estas informaciones sucedan al mismo tiempo que la Tercera Guerra Mundial, con Irán y eventualmente otros países, y con el particular del caso Epstein. El caso Epstein es la revelación ante el mundo del misterio de la iniquidad. Y el caso de la Tercera Guerra Mundial la están interpretando la administración Trump como el Armagedón, previo a la llegada del Mesías que ellos quieren presentar a la humanidad, que no es otro que el líder de estos superiores desconocidos, es decir, el falso Mesías, el rey del mundo, en la profecía de 2029 en el libro de Ossendowski, o en el libro transmitido por el Dalai Lama, el Lama que era el mismo Lama que escribió, según Blavatsky, la doctrina secreta, y que era también el maestro de Alice Bailey para escribir la exteriorización de la jerarquía, y que le confirmó, según Alice Bailey, que los viajes del almirante Beer a la Tierra Hueca eran reales, según este Lama. Es decir, Maitreya, lo que ellos llaman Maitreya, el rey del mundo, que será presentado por estos cristianos neomesiánicos, como el ministro de Defensa americano Hegseth, Pete Hegseth, o la nuera de Trump, Lara Trump. Este movimiento neomesiánico presentará a esta entidad como el verdadero Mesías para poner de acuerdo a judíos cristianos y esperan convencer también
Esperan convencer también para esta nueva religión a musulmanes. En el documental de Amazon se decía que la revelación de la existencia de estos seres, estos superiores desconocidos, trastocaría las religiones y que si hasta ahora no se había sacado a luz esto, decía Elizondo, era para no molestar a las religiones y no alterarlas. Al Islam no se ve en qué le tiene que alterar esta revelación, puesto que es el Islam el que documenta la existencia de estos seres, que se llaman yurun, genios, y que son identificados con demonios. Pero la maniobra de las élites es confundir especialmente a cristianos y judíos y a los musulmanes a los que puedan confundirles, haciéndoles creer que estos seres no son demonios, evidentemente reconocerán que tampoco son extraterrestres, sino que son seres que siempre estuvieron aquí y los presentarán como los creadores de las religiones y los detentores de las ciencias tradicionales. Y es verdad que tienen las ciencias tradicionales herméticas de la Edad de Oro, como la alquimia, como la astrología, la fisionómica y tantas otras. Pero eso no es óbice para que no nos estemos encontrando ante una parte de ellos son demonios, que es la que ellos van a presentar. También hay otros que son santos, sufíes, pero no son con los que ellos están en contacto. Los van a presentar públicamente y no solo va a ser un discurso, van a ofrecer pruebas. La humanidad va a poder ver esto, digamos, cara a cara en 2029, según la profecía del Rey del Mundo y otras fuentes que se están manejando. Recogida en el libro de Ossendowski, Hombres, Dioses y Bestias. O en el de Alice Bailey, La exteriorización de la jerarquía. Pero previamente habrá un goteo de pruebas para ir aclimatando a la humanidad y a los medios de comunicación que entren en este nuevo ecosistema. El objetivo, el que reconoció H.G. Wells en La conspiración abierta, establecer una nueva religión mundial, que es lo necesario para un Estado mundial. Una nueva religión mundial que trastoque a las religiones, sobre todo a la religión abrámica, haciendo creer que los creadores de los humanos y sus padres, por decir así, son estos seres, y los detentores de los destinos también son estos seres. Algo así como la película Ultimátum a la Tierra, como la que ya nos presentó René Guénon en Teosofismo, Historia de una pseudo-religión, estos planes del imperio angloamericano, anglo-sionista, el Estado de Israel seguramente desaparezca tal y como está configurado en 2027, como dijo Kissinger, y esto también está relacionado con el establecimiento de esta nueva religión. Y esta nueva religión pretende restaurar el culto en regresión, el culto pagano, a estas entidades, los, entre comillas, dioses de la antigüedad, que son estos seres. Previamente han ido preparando con la serie de alienígenas ancestrales, los antiguos astronautas. Esta serie de documentales del canal History. Ancient Aliens, alienígenas ancestrales, que quieren presentar como los creadores de los humanos, típicas teorías que ya aparecían en este recién fallecido, que era uno de los creadores de la teoría, de los antiguos astronautas, Diniken, ¿no? Von Diniken. Pero había uno anterior, ahora no recuerdo el nombre, un francés anterior que cita Miguel de Serrano en su bibliografía de la trilogía del hitlerismo esotérico. Es un autor francés que él es el primero realmente en acuñar, antes que von Daniken, que es el primero en acuñar el concepto de alienígenas ancestrales, del que ya se hiciera eco Guénon, eco Miguel de Serrano, que citaba este autor en su bibliografía. Para acabar este breve vídeo, en estos momentos cruciales, en esta encrucijada en que se encuentra la humanidad, vamos a leer un breve texto del que era el capo de la Golden Dawn, que tenía su círculo interno de Lighton, el discípulo del capo de la Fratis Lucis, de la cábala sabatea franquista. Pero su círculo exterior se llamaba Golden Dawn y su capo era el esposo de la hermana del místico cabalista judío Berson, y que no es otro este capo de la Golden Dawn que MacGregor Matters. MacGregor Matters dijo lo siguiente sobre estos seres, que eran los detentores de la cadena de transmisión de la Golden Dawn y de la Esría de Lighton, y de todo el ocultismo del siglo XIX y siglo XX y hasta la actualidad, entre ellos la Otto, de Occidente.
La otra pata sería el yoga kalachakra de estos lamas, ¿no? Todos ellos vinculados a la contrainiciación, es decir, al satanismo, a los demonios. Vamos a abrir, comillas, lo que dice Matters de estas entidades, superiores desconocidos. No es el único que utiliza esta expresión, por supuesto. En todo el ocultismo se encuentra la misma expresión. Abrimos comillas. Con referencia a estos jefes secretos, estos superiores desconocidos a que me refiero, y de los cuales he recibido la sabiduría del segundo orden que os he comunicado, nada puedo deciros. Ignoro incluso sus nombres terrenales y solo los he visto muy raras veces en su cuerpo físico. Nos encontramos físicamente en tiempos y lugares previamente fijados. En mi opinión, son seres humanos que viven en esta tierra, pero que poseen poderes terribles y sobrehumanos. Mis relaciones físicas con ellos me han enseñado lo difícil que es para un mortal, por muy avanzado que sea, aguantar su presencia. No quiero decir con ello que en estos raros encuentros experimentase el efecto de la depresión física, intensa que sigue a la pérdida del magnetismo. Por el contrario, me sentía en contacto con una fuerza tan terrible que solo puedo compararla al efecto experimentado por alguien que se encontrara cerca de un relámpago durante una violenta tempestad, acompañado de una gran dificultad para respirar. La postración nerviosa de que os he hablado iba acompañada de sudores fríos y de pérdida de sangre por la nariz, por la boca y a veces por los oídos. Cerramos comillas, esto lo dice el patrón de la Golden Dawn, citado en el libro El retorno de los brujos de Pauwels y Bergier. Pues por fin, decía Matters que no podía hablar de ellos, decía René Guénon, el rey del mundo, que tampoco. Por fin alguien va a hablar de ellos, públicamente, porque las élites ya los conocen, son los que les dirigen, como esa entidad Maitreya que se reúne con altos estamentos de la política americana, según un documental que se encuentra en Netflix. Como ha contado Benjamin Crame, el líder de esta organización que celebra cada 20 de febrero esta aparición. Alguien va a hablar de ello, que es Donald Trump. Donald Trump quiere ponerse la medalla, se le anticipó Obama, pero sin ofrecer las pruebas. Quiere ponerse la medalla Donald Trump de esta revelación, que por cierto Obama era el que patrocinó la película de Dejar el mundo atrás, donde se mezcla la Tercera Guerra Mundial con el tema extraterrestre. Y luego él ha dicho que los extraterrestres puede confirmar que existen, aunque no puede ofrecer las pruebas porque no los ha visto. Pero la humanidad sí que los va a ver y sí que va a tener las pruebas de estas entidades por fin. Este era el plan de siglos y llegamos a su culminación. La culminación que estas organizaciones ocultistas, lideradas por los superiores desconocidos, por fin encuentran el tiempo propicio, adecuado, ritualizado, porque no hacen nada a voluntad, sino que lo hacen al dictamen de estas entidades. 2029 es la fecha para coronar esta Agenda 30, esta agenda sefirótica de 10 años de cábala satánica. Pero estos seres que existen en el mundo psíquico, en el umbral, y que interactúan, que forma parte en el éter de este mundo nuestro, también interactúan con los humanos, se pueden manifestar, tienen cuerpo, tienen lenguaje, tienen ciencias, tienen conocimiento, interactúan con los humanos y, lo más importante, tienen tecnología y se relacionan sexualmente con los humanos, es decir, pueden reproducirse con los humanos. Existen humanos o medio humanos que son híbridos de estas entidades, de estos genios y de la humanidad. Eso explica ese mito de los reptilianos, que no es otra cosa que una divulgación, una preparación, una popularización chabacana de esta realidad que es muy conocida en el mundo islam y especialmente en el esoterismo islámico y también en el judaísmo, de la relación matrimonial, inclusive matrimonial, y de descendencia entre genios y humanos. De hecho, gran parte de los aristócratas europeos y de otras latitudes ponían entre sus antepasados a dragones o a seres de este calibre. Que estamos ante genios no hay ninguna duda, por todas sus características. Cuando realizan estas abducciones, tienen relaciones sexuales con las víctimas que captan. Eso es patrimonio o propiedad característica de los genios. Ninguna otra especie que no sea humana puede reproducirse con los humanos
con seres inteligentes y homologables al ser humano. Solo los genios. Aparte de el lenguaje que tienen, el parecido total, y pueden adoptar forma humana plena, a pesar de que en sí ellos no tienen una forma específica o concreta, pero pueden adoptar una forma humana plena y ser indistinguibles si no se escarba con un humano homologable. El que tengan ciencias, un lenguaje muy parecido al nuestro, con letras muy parecidas a las nuestras, un alfabeto, les hace la especie más similar al ser humano que existe. Por eso el Corán descendió tanto para humanos como para genios. Y descarta la posibilidad de que sean seres de otros planetas. Efectivamente son genios. Porque, obviamente, seguramente existen, seguro que existen seres en otros planetas, en otras galaxias. Y los genios pueden moverse por otros planetas y por otras galaxias. Pero los genios son de esta Tierra. Que obviamente existen seres de otras galaxias, el Corán lo dice cuando hemos creado cosas que desconocéis. O sea, que puede ser. Y que seguramente es. Pero estadísticamente, si fueran realmente extraterrestres, estadísticamente, según lo que dicen los científicos cuando han tocado esta hipótesis, la probabilidad de que fueran tan semejantes a los humanos como las narraciones de los abducidos, que los describen con esas cabezas gigantes, pero extremidades como nosotros, prácticamente idénticos a nosotros. Estadísticamente, que si existieran extraterrestres fueran así, tan parecidos a nosotros, es prácticamente imposible. Ya de hecho, la existencia del ser humano es prácticamente es un milagro, y estadísticamente es un casi imposible. Que eso volviera a suceder otra vez, es decir, unos seres parecidos a nosotros en otra galaxia, ¿no? Otra vez de nuevo, es imposible, ¿no? Si existen extraterrestres, no van a ser como los que están apareciendo. No van a ser como lo que la gente está viendo, que son los genios. Serían otra cosa que no podemos ni concebir ni imaginar. Quizá como virus o ectoplasmas o cosas así. Pero esto de que estos extraterrestres son en realidad demonios y genios, lo confesó Russo, un miembro de la élite, en un famoso documental, que él decía que un personaje de la élite, que no vamos a nombrar para que el algoritmo no penalice, le reveló a él, y él lo confesaba, Russo, pueden investigar, este americano de origen italiano, miembro de la élite, que en efecto los extraterrestres eran genios, eran demonios. Y ahora los van a presentar a la humanidad, junto con su religión, su culto satánico. Y van a vincularlo al mesianismo sionista y de los cristianos evangelistas, neoevangélicos, fundamentalistas, que rodean, como antaño rodearan a Bush, a Trump, empezando por su nuera, Lara Trump, y por su ministro de Defensa, Pete Hegseth, que su apellido recuerda a Set, el demonio egipcio. No es casual. Aquí lo dejamos y continuaremos. Continuaremos y les recordamos que vamos a seguir haciendo vídeos sobre cuestiones candentes de geopolítica, porque estamos inmersos, estamos en una época privilegiada, que es la Tercera Guerra Mundial. Y cuando acabe el Ramadán, pues tenemos previsto con nuestros amigos Miguel Ángel Fernández y Rubén Hernández un directo, será un live, donde ustedes podrán interactuar y hacer preguntas en vivo y ser respondidas en vivo, si se puede, por supuesto. Suscríbanse, por favor, denle a hipear si la plataforma lo permite, que a veces no lo permite. Y muchísimas gracias. Es un tiempo de calamidad y también un tiempo de oportunidad, porque antes del maldito demonio, del Dajjal, viene el Mehdi. Muchísimas gracias.